dependiendo de qué parte, qué lado del Atlántico estáis. Estamos aquí en el Instituto Crisis Center de Mambarriu para nuestra primera emisión así de programa a distancia de cine con sabiduría. Y vamos a comenzar un poquito con, tenemos aquí a personas en vivo que pueden comentar, se les oye a través de Skype, y tenemos aquí las personas presentes. Entonces, vamos a dar una introducción inicial al programa. Entonces, en general el concepto de cine con sabiduría es el siguiente. Hay muchas películas basura, francamente, que no aportan más cosa que distracción, entretenimiento y, contribuyen al consumismo general del mercado capitalista. Pero hay otras películas que de verdad contribuyen al conocimiento, y si una persona no tiene otro nivel de entendimiento, de informativo, de conocimiento, no puede llegar a profundizar, aprovecharse de todo lo que aportan estas películas. Entonces, la lista de filmes, películas que aquí vamos a estudiar, tienen la ventaja de, España, tienen la ventaja de aportar a el conocimiento general que se trata de impartir aquí en el instituto, en el Río. Entonces, en muchas de estas películas, en realidad tienen equipos o personas especializadas en diferentes áreas que están contribuyendo al guión, a las tomas, a lo que es la cinematografía. Y con un estudio más detallado de estas áreas, uno puede aprender bastante, mucho más de lo que se ve a simple vista, que es lo que tratamos de hacer. Estamos aquí de profundizar en estas películas y usarlas a modo de casi de manual, o sea, de base, y vamos a sacar mucho más detalles de conocimiento, referencias históricas, referencias filosóficas, referencias de diferentes tradiciones que nos van a enriquecer mucho. Este primer filme, El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, que creo que en España tiene otro nombre, ¿verdad? Sí. ¿Guerrero apacible o cómo es? El guerrero apacible, exacto. El guerrero apacible. El guerrero pacífico. Guerrero pacífico, ok. Entonces, vamos a ver que tienen mucho que aportar, conceptos de hecho orientales, conceptos de las artes marciales, conceptos del Zen, del budismo en general, del taoísmo, muchas cosas que vamos a ir sacando conforme analizamos en detalle diferentes segmentos de esta película, de este film. Bueno, antes de comenzar, alguna pregunta, aquí presentes, muchos ya han visto el filme con nosotros, lo hemos detallado, entonces va a ser un repaso, pero como sabemos, estos repasos siempre resultan en aportaciones a todos. Todos nos vamos enriqueciendo con las nuevas introspecciones que vamos adquiriendo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar el primer segmento? No. ¿No? Ok. Entonces, brevemente voy a presentar el primer segmento. Bueno, si echáis un vistazo al cuestionario, lo que vais a ver es que el cuestionario está dividido en diferentes segmentos. Vamos a ver cuántos segmentos son en total. Vamos a ver, 14 segmentos, un total de 83 preguntas.
Claro, alguna de estas preguntas tiene subpreguntas, entonces hay mucho detalle que analizar. Entonces vamos a comenzar con el primer segmento que se titula La pesadilla inicial. España, ¿estás preparada? Sí, tengo Okay. el primer segmento ya. Ok, vamos a dar pausa a la cámara y vamos a ver el primer segmento y reanudaremos después para el comentario y análisis. No veo nada, pero bueno. Ok, ¿nos oyes ahora? Sí. Ok, entonces, vamos antes de ir a las preguntas específicamente, que ya nos digieren un poco, o hacen el papel de digerir un poco el análisis, pero ¿qué impresiones tenéis, o sea, de ese primer segmento? Imaginaros que lo estáis viendo por primera vez los que ya lo hemos analizado. ¿Algún comentario? Bueno, pues es evidente, Dan no puede conciliar el sueño. Obviamente se pudiera pensar que no tiene una tranquilidad como para poder dormir pues, tranquilamente, ¿no? Algo le inquieta. Y llama la atención como el personaje de la tienda en la que él va, donde también hacen tiendas de autoservicio, llama su atención con ese aparentemente salto que hace hasta el techo, ¿no? del lugar, como que llama la atención de él y como que lo atrapa. Si no hubiese hecho eso este personaje, él se hubiera ido y ya no hubiera pasado nada más, ¿no? Como que hay una intención de este personaje de la tienda en robar su atención, en capturarlo. Eso es lo que me da su impresión. Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a ver. Si tenéis el cuestionario delante, vemos que en la primera pregunta dice: título original del filme Peaceful Warrior, Guerrero Apacible, ya nos comunica una especie de ironía, de contradicción o de resolución de contradicciones. Es una paradoja. Peaceful Warrior, guerrero apacible, guerrero paz, guerra paz. No tiene sentido si lo analizamos, o sea, desde ese punto de vista. Aquí ya de por sí implica algo que nos debería llamar la atención. ¿Cómo va a ser un guerrero de paz? Son dos conceptos que se oponen. Vamos a ver que la película de por sí trata la película, las enseñanzas del maestro y las experiencias a través de las cuales pasa el personaje aprendiz de Anne, y también nosotros, ¿okay? Va a consistir fundamentalmente en romper nuestras percepciones, nuestros esquemas en cuanto a este tipo de dicotomías. En apariencia, guerrero, apacible, son contradicciones, pero el Zen y el taoísmo se centran, se fijan en ir más allá de las aparentes contradicciones para llegar a la realidad de las cosas. Aquí en esta primera pregunta hay tres citas. Una dice: el guerrero precisa de la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu. Típicamente pensamos en el concepto de guerrero en alguien que desempeña una batalla contra fuerzas, amenazas exteriores, ¿verdad? Enemigos. Sin embargo, aquí en esta cita, el guerrero precisa de la paz interior.
de la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu, está por dentro, ¿sí? Está por dentro. Eso es algo fundamental en las tradiciones orientales, en el concepto del guerrero, o el arquetipo del extremo oriente del guerrero. Requiere que el guerrero encuentre, establezca la paz por dentro, precisamente desde un punto de vista pragmático. Precisamente es más fácil, va a ser más eficaz y eficiente, y más capaz de desempeñar lo que tiene que hacer, y eficiente, más capaz de hacerlo con menos esfuerzo, si mantiene una paz interior. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya se empieza a disolver esa aparente dicotomía, esa aparente contradicción o paradoja entre guerrero apacible. El guerrero tiene que llevar en este concepto de la paz por dentro. Efectivamente, el propósito de la guerra debería ser de imponer una paz, no la guerra por la guerra misma, sino la guerra con el objetivo de una paz, establecer una paz. Pero para que esa paz externa se pueda establecer a través de las acciones, las intenciones, el desempeño del guerrero, antes tiene que tener la paz por dentro. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Otra cita aquí en nuestro cuestionario, que viene a ser más o menos un manual de estudio. Podríamos identificar al Buda como el primer guerrero apacible, ya que surge de las castas guerreras para compartir su gran entendimiento. Y es algo que muchas veces, demasiadas veces, se pierde de vista. El vínculo que existe entre las tradiciones guerreras del Extremo Oriente y las tradiciones espirituales, religiosas, de filosofía profunda. Muchas veces se pone demasiado énfasis en el hecho de que las artes marciales fueron impactadas por el Zen, el budismo, es decir, las tradiciones espirituales, pero en realidad podríamos decir fue al revés, porque el Buda, antes de llegar a ser el Buda, Shakyamuni, antes de llegar a ser un hombre iluminado, antes de llegar a ser un hombre espiritual, primero tuvo el entrenamiento del guerrero. ¿Por qué? Porque era el hijo heredero del trono, era miembro por herencia, por nacimiento de la casta guerrera. Entonces esa sería su identidad. Primero fue guerrero, después, surgiendo de esa base, o una vez esa base establecida en su identidad, en su entrenamiento, en su filosofía personal, su paradigma personal, ¿okay? Después hizo el cambio. Pero, de hecho, cuando uno lee acerca del Buda y sus comentarios y sus actitudes, es netamente tajante, muy marcial en sus actitudes. Cuando no quería hablar de algo, simplemente no hablaba, mantenía lo que se llamaba el noble silencio. Si a alguna persona le parecía estúpida, se lo decía. O sea, no era muy diplomático en su forma de ser, muy propio de un oficial, de una persona, pues claro, criada y entrenada en ese tipo de régimen mental y de actitud, que no pierde el tiempo. El budismo es muy marcial en su actitud, en su forma de ser, que muy pragmático, va a la eficiencia. No gusta de la ornamentación, no gusta de demasiado ritual, sobre todo el Zen, que viene a ser como una depuración al budismo original. O sea, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que da de por sí en las tradiciones guerreras y las tradiciones espirituales del Extremo Oriente, el guerrero y hombre espiritual van juntos, son dos caras de la misma moneda.
Otra cita aquí tenemos, cita del Buda, dos anteriores eran mías, cita del Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. A veces eso choca a las personas o les sorprende, pero es importante porque muchas veces no distinguimos entre dolor y sufrimiento. Las palabras son importantes, son muy importantes aquí. Y el guerrero tiene que manejar este concepto claramente. El dolor en la vida sí es inevitable. Cosas van a suceder que te duelen tanto físicamente como emocionalmente, mentalmente, en todas las, como uno quiera verlo espiritualmente. El dolor no es imposible navegar por las aguas vitales sin que algo suceda que le impacte a uno de una forma negativa. Ahora, el saber cómo eliminar el sufrimiento, que viene a ser el resultado de la forma en que interpretamos ese dolor, y las condiciones, las circunstancias en las cuales sentimos, experimentamos ese dolor, eso sí lo podemos limitar. Eso lo podemos llamar sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es algo que podemos manejar, y este es un tema también que vamos a ver muy central en este filme. Comentarios, preguntas antes de continuar a la siguiente. Okay. Entonces vamos a número 2. ¿Qué representa la pesadilla inicial en la que se le resquebraja la pierna durante la competición gimnástica? ¿Qué nos dice sobre la estabilidad emocional del personaje? ¿Qué representa el hombre con zapatos disparejos recogiendo los pedazos de la pierna quebrada? Esas son las preguntas. Y aquí dice, hombre físicamente imperfecto que recoge los pedazos de gran atleta. ¿Qué nos comunica eso? Hombre físicamente imperfecto, sin embargo, recoge los pedazos del gran atleta. Comentarios sobre ese punto antes de que vayamos aquí a la chuletilla que ya nos indica algunas cosas. De nuevo, pesadilla inicial en la que se resquebraja la pierna durante la competición. ¿Qué nos dice sobre la estabilidad emocional del personaje? ¿Qué representa el hombre con zapatos disparejos recogiendo los pedazos de la pierna quebrada? ¿Qué nos comunica esta escena? Es como su mayor temor del personaje, ¿no? Aparentemente el hecho de soñar o tener esta pesadilla en la cual su pierna se quebra, sí, me da a entender como que eso es como su principal temor, el miedo a lo que más él quisiera que nunca le sucediera, pues, la parte esta del personaje imperfecto que recoge sus pedazos, aparentemente, ¿no? También es muy interesante cómo personaje, pues, se supone es un atleta, por lo que estamos viendo, físicamente busca una perfección él físicamente en cuanto a su forma física, ocupa estar en ese estado. Como alguien imperfecto va a intervenir con él para de algún modo poder arreglar algo, ¿no? Porque ahí lo que estamos viendo es que llega el personaje de la tienda y está recogiendo los pedazos, o sea, está como dando a entender esa parte, pues como que va a tener una aportación positiva en cuanto a arreglar algo con él, como que es algo paradójico, pues ahí, bueno, sí, como metafórico, más bien. Pero como alguien imperfecto, pues cuando él es físicamente pues casi perfecto,
es así como un poquito... No, de nuevo una paradoja, ¿verdad? Sí. ¿Podrías oír los comentarios? ¿Se podían oír los comentarios de aquí, de Carlos? ¿Carmen? Bueno, vamos a... no se oye. Ok. Vamos a ver. A mí se me oye. Tenía aquí un mensaje. No se le oye. Ok, la próxima vez vamos a poner el micrófono un poco más cerca para que tú puedas... Ok, pues... más o menos resumiendo lo que dijo nuestro compañero aquí, es que tenemos en el sueño que se expresa el miedo profundo del personaje, qué es lo que teme. Tenemos la paradoja entre él, hombre perfecto que se ha dedicado a la perfección atlética, física, y por otra parte tenemos un hombre imperfecto, porque resalta el hecho de que tiene zapatos diferentes y es un hombre ya mayor, le va recogiendo los pedazos. En inglés hay una expresión, picking up the pieces, recogiendo los pedazos, que enfoca más en ese concepto de cuando una persona tiene un trauma, tiene un problema, etcétera, se desquebraja y viene otra y recoge los pedazos, como tratando de recomponer esa persona. De hecho, hay una rima infantil, se llama Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty se le muestra como un huevo, o sea, como un huevo con piernas y brazos muchas veces, y estaba sentado en una pared y se cayó. Had a great fall. Okay. All the king's horses, todos los caballos del rey y todos los caballeros del rey no pudieron recomponer a Humpty Dumpty de nuevo. Pero ese es el concepto de algo nos sucede y nos resquebraja. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos un múltiple sentido en el sueño del personaje de Dan. Por una parte, tenemos que físicamente teme la lesión, teme que le suceda algo, pero no solamente es a nivel físico, él está temiendo un daño psicológico, un trauma psicológico. No son solamente a nivel físico lo que él teme, sino también a un nivel psicológico. Cuando entendemos esa expresión, ese modismo, picking up the pieces, no solamente a nivel físico. Entonces, ya vemos que por una parte pues él puede estar temiendo la lesión y ¿cuál es la peor? O sea, el peor momento de tener una lesión así, pues en competición, vergonzoso, tremendamente vergonzoso, estar ahí dando el máximo de uno y ¡pum!, tener una lesión así. Pero también, y tal vez más importante, lo que él teme, él trae algo por dentro que sabe que le va a llevar al desastre, ya sea físico, ya sea emocional, psicológico o ambas cosas. Y por otra parte, pues sí, se muestra aquí el personaje, hace su introducción, su presencia, este personaje mayor que va a recoger los pedazos. Entonces ya así inicialmente el filme establece unas bases para que vayamos entendiendo cómo va a encajar el resto. ¿Cuál es lo que sucede por dentro a Dan y cuál es la función más que va a desempeñar este personaje mayor? El punto del miedo. Miedo es muy importante. Muy importante. El miedo es central a la existencia. Vemos que una parte Dan sueña con ¿qué? Gloria atlética. Vamos a ver que eso es una constante durante la película. Sueña con esta gloria atlética. Pero por
otra parte tiene ese miedo que lleva por dentro. Los sueños muchas veces, no siempre, pero muchas veces son expresiones del inconsciente y pueden por una parte manifestar lo que más queremos y también lo que más tememos, esos dos extremos. Y en este sueño de Dan ambos están presentes. O sea, una competición atlética, sueña y por otra parte el desastre físico. El miedo a veces se presenta como llamarlo, como un regalo del inconsciente. O sea, es la alarma del inconsciente. O sea, el miedo a los sueños es la alarma que el inconsciente se expresa para decirnos: oye, pon atención a algo está sucediendo y no estás poniendo atención a él. Algo está sucediendo por dentro de Dan y él no está poniendo atención, y entonces su mente inconsciente le está expresando este punto. Sueños a veces en la vida se convierten en pesadilla, y en español pues tenemos, bueno, también en inglés, pero el concepto de un sueño puede ser lo que experimentamos cuando estamos durmiendo, pero también es algo a lo cual anhelamos, algo al cual aspiramos. ¿Cuál es tu sueño? O sea, más o menos tu visión, o lo que más te gustaría que se cumpliera en tu vida. Entonces tiene esos dos conceptos, pero en este caso el sueño de Dan, el sueño, ambas interpretaciones del sueño, tanto la visión de lo que le gustaría, lo que él más quiere, se convierte en pesadilla, y su sueño, o sea, esa experiencia cuando está dormido, se convierte en pesadilla. ¿Comentarios? ¿Preguntas al respecto? ¿Estás ahí todavía, Carmen? Sí, sí. Ok, comentarios, preguntas. Ok, vamos al tercero. ¿Quiénes son los verdaderos aprendices en el film? Pues nosotros, los espectadores implícitos. La obra entera viene a ser una parábola. Es una alegoría a múltiples niveles y con presentación del género realismo mágico, y voy a hablar un poco acerca de ello, pero hay que tener eso en cuenta, que Dan va a llevar a cabo un aprendizaje con un maestro, pero en realidad los aprendices implícitos somos nosotros, y la técnica para el aprendizaje, para nuestro aprendizaje y también para el de Dan, simultáneamente, va a corresponder a lo que en literatura se ha llamado el realismo mágico. Y aquí, si vais a los apuntes, vais a ver que tengo bastantes puntos. No voy a reiterarlos todos ahora, no voy a poner a leer aquí, pero es algo para que luego lo podáis repasar con mayor detalle, para tenerlo en cuenta cuando continuéis con la película. Pues sí voy a mencionar un poco, así en términos generales, de qué consiste el realismo mágico y por qué, el porqué del realismo mágico. Y vemos desde el principio en esta película, con el título mismo, está tratando de cambiar nuestros esquemas, nuestras percepciones de la realidad, nuestras percepciones de conceptos que típicamente vemos como opuestos: guerra, paz, guerrero, apacible. El realismo mágico hace algo muy similar en la literatura, y vamos a ver cómo aquí también en el filme hay realismo mágico. Entonces, ¿en qué consiste el realismo mágico? Consiste en es un género literario que el autor Gabriel García Márquez ha sido el representante más conocido, más representativo. La obra Cien años de soledad es la que típicamente se asocia con el realismo mágico, pero hay muchas otras, por ejemplo La casa de los espíritus de Isabel Allende,
Personalmente a mí me gustaba más esa obra que es Cien años de soledad, pero eso ya es cuestión de gustos. Pero en el realismo mágico lo que se trata de hacer es de presentar una visión de la realidad que desafía la visión, la interpretación, la percepción de la realidad del lector implícito, de una forma que el lector implícito no tiene más remedio que aceptar. Muy diferente a la fantasía. Voy a repetir eso. Muy diferente a la fantasía. Cuando uno lee una obra fantástica, es obvio que esto es fantástico. ¿Okay? No nos reta en absoluto, no desafía nuestra idea de la realidad en lo más mínimo, porque sabemos que se trata de una fantasía. Pero en el realismo mágico es diferente. El autor o la autora, a través de técnicas narrativas, lo que hace es presentarnos una perspectiva de la realidad mágica, de alguna forma, de una forma en la cual tenemos que suspender nuestro análisis crítico y simplemente aceptarlo. Es decir, se combina de una forma con la realidad, de forma que tenemos que aceptarlo como si fuera una realidad factible. Por ejemplo, en el film, ¿qué sucede? Dan sale de la gasolinera, de la tienda, y de pronto este señor aparece en el tejado. Pues es imposible. O sea, luego él va a decir, bueno, es imposible. Él, siendo gimnasta, sabe que un salto así es imposible, mucho menos, claro, para un viejo, y sin embargo se nos presenta de una forma que tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque el filme no se nos presenta como una obra fantástica, no es una obra de ciencia, o sea, de ciencia ficción, ni de robots, no, simplemente un viejo que ha pegado un salto y de pronto está ahí arriba, y compartimos el asombro de Dan. Continuamos viendo la película con el mismo asombro compartido del personaje aprendiz. ¿Por qué? Porque también somos aprendices y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Estará soñando? ¿Cómo es posible que él haya logrado hacemos la misma pregunta que Dan hace? ¿Cómo es posible? Y nos engancha, porque en esa ¿cómo es posible? En ese espacio que se crea en nuestros esquemas cognitivos, en ese espacio, ahí es donde se puede insertar una nueva perspectiva de lo que es real. ¿Okay? Una nueva perspectiva. Tenemos que suspender nuestra interpretación de la realidad tal como hemos aprendido por cultura, por educación, etcétera, por experiencia personal, tal como hemos aprendido a que, entre comillas, debería ser, pues, la tenemos que suspender. Y en esa suspensión se nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo un nuevo entendimiento. El realismo mágico, típicamente, como género literario, típicamente se encuentra en culturas en las cuales hay una población indígena y una población, podemos decir, de primer mundo o occidental, común, o sea, occidental. Entonces, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es no es de extrañar que surgiera este género literario, porque la población está muy influenciada por las creencias indígenas, tanto de los amerindios como de los africanos en diferentes lugares, que trajeron sus creencias en cuanto a la magia, la brujería, etc. Y se combinan con las interpretaciones de la realidad típica del ser humano occidental del siglo XX-XXI, lógico, racional, científico. Entonces, el lector implícito viene a ser, en la obra, viene a ser el individuo occidental, educado, que tiene este tipo de percepciones de la realidad gobernadas por las leyes científicas. Entonces, ¿qué hace el autor? Presenta un mundo
en el cual lo mágico se combina perfectamente, ¿ok?, con lo científico, de una forma en que el lector tiene que suspender su interpretación y simplemente aceptarlo. Tenemos que aceptar que de alguna manera este señor dio ese salto y apareció en el tejado. No lo podemos explicar, nos parece imposible, pero ahí está, y se nos presenta de una forma que no tenemos más remedio que aceptarlo. Entonces os invito a que leáis en más detalle los puntos aquí de la tercera pregunta en cuanto a el realismo mágico, la autonomía resuelta, etcétera, para que continuéis viendo la película con este conocimiento. Vamos a continuar. ¿Preguntas o comentarios en cuanto a eso? ¿No? Ok, continuamos con la número 4. ¿Qué implica cuando el joven se da cuenta de que el viejo de la gasolinera tiene 2 zapatos diferentes como los de su pesadilla? ¿Qué significa que el viejo precise de zapatos de diferente grosor de suela? ¿Qué implica? ¿Perdón? ¿Comentario? ¿No? Una minusvalía, ¿no? ¿Perdón? Una minusvalía. Una minusvalía. Una minusvalía, sí, exactamente. Sí, y que tenga zapatos de diferente grosor implica precisamente eso. Pero ¿qué implica el hecho de que en su pesadilla está presente ese señor? Sale de la pesadilla, se va a una tienda, una gasolinera, y se encuentra al mismo señor. ¿Qué implica eso? ¿O qué podría implicar? Una realización del sueño real. Ajá. Una realización del sueño en la realidad. ¿Qué más? ¿Qué más podría implicar? Muy bien. ¿Más? ¿Más ideas? Tean sigue en un sueño, no se ha despertado. O sea, antes estaba en el sueño que típicamente nosotros todos consideramos un sueño. Estamos dormidos, ¿okay?, y tenemos estos episodios, estas experiencias que llamamos. Nos despertamos y pensamos que estamos despiertos. Pero lo que el aprendizaje, el film nos trata de transmitir aquí es que sigue dormido. Que el Buda, el despierto, la iluminación, despertarse, es un despertar del sueño, de toda ignorancia que la gente típicamente tiene. Entonces sí, estaba dormido soñando, pero se despierta y sigue dormido. La realidad no es como él la interpreta. Vive en una ilusión basada ¿de qué surge? De su ignorancia, porque no ha despertado a las cosas como son. Concepto muy budista, muy budista. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la parábola, bueno, de la alegoría, dependiendo de qué punto de vista, del mito del Buda, cuando tiene su iluminación, está bajo el árbol Bodhi, tiene su iluminación, ha despertado, como nosotros diríamos aquí, su gran entendimiento, sale de debajo y ya tenemos amplia ocasión de hablar acerca de los detalles de esa experiencia, y emprende su camino, y de pronto las personas le ven y le preguntan que qué es, porque le ven que está iluminado, o sea, le ven la luz. ¿Okay? Es claro, metafórico, no tenía una luz, pero se dieron cuenta de que algo diferente había en este ser humano, algo diferente, se manifestaba, se expresaba. Le preguntaron, bueno, ¿qué eres? ¿Eres un dios? Dice, no. Pues, ¿eres un ángel?
dice, no, ¿qué eres? Y en inglés, la palabra es I'm awake, o sea, soy un despierto, estoy despierto, soy un despertado. ¿Despertado a qué? ¿O de qué? Se ha despertado de la pesadilla en la que viven los seres humanos, la ilusión, se ha despertado a la realidad, a ver las cosas como son. Entonces, aquí Dan, aunque se despierte, sigue dormido, sigue en un sueño, no ve las cosas como son. Comentarios. Vamos a ver, la pregunta esta del joven que le dice, ¿sabías que tus zapatos no emparejan? ¿Qué os parece esa pregunta? ¿Qué os parece esa pregunta? O sea, imaginaros en la situación, que en esa situación sois el señor mayor trabajando y de pronto entra un muchacho y te dice, ¿sabías que tenías zapatos que no emparejan o calcetines de diferente color pero bueno, zapatos más calcetines, pues si te los pones en la oscuridad, agarras del cajón, agarras los calcetines, quién sabe cómo y no te diste cuenta, pues es posible, pero zapatos diferente grosor de suela, o sea, diferentes zapatos, ¿cómo no vas a darte cuenta? ¿Qué implica eso? ¿Cómo os sentiríais vosotros con respecto a este muchacho? ¿Algún comentario? ¿Cómo? Ningún comentario. Pues, qué estúpido, qué arrogante, que no me he dado cuenta yo de que mis zapatos no emparejan. O sea, qué arrogante por parte de este individuo. Claro que me he dado cuenta. En vez de preguntar, bueno, si tiene la curiosidad de preguntar, ¿por qué tiene zapatos de diferente, que no emparejan? ¿Por qué se han puesto dos zapatos diferentes? Que es muy diferente, es muy distinto a decir, oye, tonto, ¿no te has dado cuenta de que llevas zapatos diferentes? Es muy diferente. O sea, en esencia uno podría decir que está comentando sobre la misma situación, ¿verdad? Los zapatos no emparejan, pero en una, tal como él lo presentó, está indicando, o sea, una posición de superioridad. Piensa que el otro es estúpido, no se ha dado cuenta de que sus zapatos... ¿Os disteis cuenta de la mirada que le echó al viejo? O sea, dices, estúpido, ya me las pagarás en un momento. Te cobraré de más la próxima vez. O sea, te mira como, tío, ¿de qué vas tú? O sea, es una pregunta, es arrogante por su parte. Adopta una posición de completa superioridad, ni siquiera ya más que intelectual. O sea, este es tonto, ni siquiera es tan tonto, ni siquiera, si yo soy tan listo me he dado cuenta, él es tonto. Nos contribuye mucho en cuanto a el pensamiento del personaje. ¿Cómo es este personaje? Pues es arrogante. Comentarios. Entonces continuamos. Número 5. ¿Qué implica para el joven gimnasta que el viejo haya logrado ese asombroso salto en vertical? ¿Cómo quedó afectado el joven? ¿Qué implica para usted? ¿Realmente dio ese salto o es parte del procedimiento de enseñanza del director? Parte de esto lo hemos comentado, pero ¿qué os parece? Carlos ya dijo que pues es asombroso, para el gimnasta, para el joven atlético que se dedica a esto. De pronto un viejo da un salto que él no, y debido a ese salto
vamos a ver más adelante, debido a eso, que el joven se da cuenta que él no puede lograr y sin embargo este viejo sí puede, y es el gancho. Es lo que le engancha y le lleva a querer continuar en su aprendizaje. Pero más ideas. Nos confronta Chodai con nuestros paradigmas, con nuestros esquemas. Es interesante porque usted comentaba anteriormente, tenemos una percepción de la realidad tal como nos dijeron que debe ser. Y más allá de eso no podemos percibir otra realidad. La moldeamos de acuerdo a nuestros esquemas, a nuestras creencias. Entonces, el hecho de que alguien haga algo aparentemente no posible, es una, en lo personal, es una, pues es un impacto, ¿no? Como de darme cuenta de que, suponiendo que fuera real el salto, ¿no? Sí, sí, sí. De que la limitación realmente está en mi pensamiento, en mi mente. O sea, de que podemos ir más allá, pero nos limitamos de acuerdo a nuestros esquemas, a nuestras creencias. Para mí esta escena, si fuese real, por ejemplo, Sí, sí. me impactaría de esa manera, ¿no? Salir más allá de mis límites, de los esquemas, de las creencias, de lo que es posible y lo que no es posible, y ir más allá, ir más allá. Eso es una invitación que a mí me haría un impacto. ¿Oíste eso? ¿Se podía oír? Sí, perfectamente. Ok, bien, me alegro. Ok, entonces, más ideas en cuanto a eso, porque capta, creo que ayuda mucho a entender el contexto. O sea, lo que la escena, lo que representa esa escena para Dan, lo que debería representar para nosotros y lo que trata de representar la película, el aprendizaje, que de por sí. Yo me acuerdo, bueno, la milla, 1632 metros o algo así, 1600 y pocos metros. Se suponía hasta los años 30 y tantos, 40, no me acuerdo exactamente, se suponía que que lo más rápido que se podía correr una milla eran 4 minutos. No era, o sea, ese era el límite humano, se suponía que ese era el límite humano. Un ser humano no podría traspasar la milla a esa velocidad. Hasta que un individuo, se me escapa ahora mismo el nombre, rompió la barrera de los 4 minutos, la milla en 4 minutos. Hoy en día, sería difícil encontrar, en los Estados Unidos sobre todo, una buena escuela secundaria, un equipo de atletismo en el cual no haya varios chicos que no corrieran la milla en menos de 4 minutos. Y no es que el ser humano haya evolucionado en ¿qué? 2, 3 generaciones para poder de pronto correr más deprisa, no. Ni tampoco se puede decir, bueno, esos son esteroides. No es cuestión de esteroides. Es cuestión pura y simplemente de expectativa. Se pensaba que no se podía hacer y puesto que se pensaba que no se podía hacer, no se hizo. Hasta que un individuo lo hizo. Y entonces fue cambiando la percepción de lo que era posible, y todos, todo el mundo ya se convirtió en no me acuerdo ahora cuál es el récord mundial para la milla, pero está bastante por debajo de los 4 minutos. Entonces sí, es cierto, lo que dice Carlos es perfectamente cierto. Vamos con nuestros esquemas que forman lo que se dice un paradigma. Somos paradigmas. Un paradigma es como un esquema, un macroesquema, un esquema complejo que nos dice lo que es
posible, lo que es real, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede operar. Por ejemplo, en las ciencias, en cada disciplina se distingue por su paradigma. La química se dedica a cierto tipo de estudio diferente de la física. La física estudia primordialmente la materia, pero en movimiento, pero no en transformación. La química se ocupa de la transformación, reacciones que van transformando ciertos elementos, moléculas, en otros, la física, ¿no? Entonces, hay problemas que simplemente para la física no existen. No existen porque no entran en su paradigma. Para la física no existe el problema de porque las personas son adictas a la nicotina o pueden desarrollar una adicción a la nicotina. Eso no tiene nada que ver con la física. La física no le interesa ni lo más mínimo ese problema. No vayas a un programa de estudios graduados, de doctorado en física, diciendo, yo lo que quiero es estudiar por qué las personas fuman y se convierten adictas a la nicotina. Va a decir, mira, te equivocaste de departamento, que vete a psicología, vete a neurociencias, vete tal vez a biología o bioquímica, pero aquí no se estudia eso. Entonces, cada uno de nosotros es un paradigma, tenemos nuestro paradigma personal, y en ese paradigma tenemos esos esquemas que nos dicen lo que es la realidad, lo que es posible, lo que no es posible, cómo son las cosas, cómo deberían ser, etc. Entonces, una de las técnicas para romper esa percepción, para quebrar ese paradigma, es cuando es enfrentar al alumno con algo que le parece imposible y sin embargo ahí está. No encaja en el paradigma, pero sin embargo ahí está. Ese era el punto. Está el aprendiz y el maestro. El maestro hace algo, demuestra algo al alumno, de gran interés al alumno, porque claro, el alumno en este caso es un gimnasta deportivo, olímpico, de tremendo interés, demuestra algo imposible, pero ahí lo tiene. Entonces, no puede negar lo que ve, ni puede encajarlo en lo que él cree que sabe. Y ahí se queda, atrapado en lo que se viene a conocer como una disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando nos damos cuenta que tenemos esquemas incompatibles, o cuando la realidad, los hechos o alguna información no encaja con nuestros esquemas y entonces nos quedamos con o tratamos de ignorar, olvidar de alguna forma esa realidad, esa información, esos hechos, o tenemos que cambiar nuestra perspectiva, pero no podemos seguir, continuar con ambos así. Entonces, muy importante. Comentarios, preguntas. ¿Realmente Dios es alto? O, como digo, es parte del procedimiento de enseñanza del director. Creo que lo hemos respondido. ¿Qué pensáis en cuanto? ¿Dios es alto o es un truco del director? Carmen, ¿Dios es alto o es un truco del director? Yo creo que es alto. ¿Perdón? Creo que es un truco. ¿Es un truco o no es un truco? Es un truco. Es un truco. Carmen dice que es un truco. No se oye. ¿No se oye? Se oye regular, pero se oye. Pero se oye muy lejano. Ok, ya está aquí, ya tengo el micrófono más cerca. Tenía para la audiencia, pero entonces la respuesta es no importa. La respuesta es no importa. Es la respuesta.
había dos opciones, era un truco o dio el salto, pero en realidad la respuesta es no importa. Pues esas dos opciones nos establecen que dicotomías, blanco, negro, era, no era, más allá de esas oposiciones, no importa. No importa, porque lo que importa es cómo nos impacta. Eso es lo que nos importa. O sea, en muchas de estas, por ejemplo, parábolas del Zen hay diferentes versiones del Buda, de cómo nació, cómo creció, cómo se iluminó, etcétera, etcétera. Hay diferentes versiones. En real no importa. Lo que importa es lo que nos aporta. Eso es lo que importa. La aportación que nos hace. ¿Okay? Y en ese nivel estamos. Nivel de aportación. Nivel de esto estamos hablando de alegoría. ¿Okay? Trascender estas dicotomías. Ok. Vamos a... Número 6. Comenten sobre el significado del cartel que dice tune-up, afinación. Es una casualidad este cartel. ¿Lo visteis? ¿Os disteis cuenta? Luego en el subtítulo dice afinación, en inglés dice tune-up. ¿Sabemos a qué se refiere? Llevas tu coche, tu automóvil, tu carro, como quieras llamarlo, al mecánico y hace los ajustes necesarios para que todo vaya funcionando en armonía, las piezas vayan funcionando en armonía, etc. Otra explicación tal vez más técnica, ¿alguien? De lo que es un tune-up. ¿Qué? ¿Casualidad o a propósito? ¿Cómo lo veis? A propósito, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito? Sí, pues ese lugar también de alguna manera puede funcionar para armonizarlo a él, así como es metafórico, ¿no, Choy? Lleva uno un carro en malas condiciones, cambian por ahí algunas refacciones, lo afinan y sale el carro funcionando como debe de funcionar en perfectas condiciones. Es una metáfora, entra este ser humano de Dan, sí, con sus conflictos, con sus paradigmas, y la idea es pues metafóricamente que también llevaría un proceso en el cual también quedaría como un hombre nuevo, pues, como una persona nueva. Sí. Tiene que haber estos cambios, ajustes, él va a por una afinación. O sea, personas llevan su coche al mecánico por una afinación, él va a este maestro a por una afinación. Vamos a cortar aquí, tomar una pausa para cambiar de cinta. 5 minutos. Un estudio más detallado de estas áreas, uno puede aprender bastante, mucho más de lo que se ve a simple vista, que es lo que tratamos de hacer. Estamos aquí de profundizar en estas películas y usarlas a modo de casi de manual, o sea, de base, y vamos a sacar mucho más detalles de conocimiento, referencias históricas, referencias filosóficas, referencias a diferentes tradiciones que nos van a enriquecer mucho. Este primer filme, El Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, que creo que en España tiene otro nombre, ¿verdad? Sí. ¿Guerrero apacible o cómo es? El guerrero apacible, exacto. El guerrero apacible. El guerrero pacífico. Guerrero pacífico, ok. Entonces, vamos a ver que tienen mucho que aportar, conceptos de hecho orientales,
conceptos de las artes marciales, conceptos del Zen, del budismo en general, del taoísmo, muchas cosas que vamos a ir sacando conforme analizamos en detalle diferentes segmentos de esta película, de este film. Bueno, antes de comenzar, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí presentes, muchos ya han visto el filme con nosotros, lo hemos detallado, entonces va a ser un repaso, pero como sabemos, estos repasos siempre resultan en aportaciones a todos. Todos nos vamos enriqueciendo con las nuevas introspecciones que vamos adquiriendo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar el primer segmento? No. ¿No? Ok. Entonces, brevemente voy a presentar el primer segmento. Bueno, si echáis un vistazo al cuestionario, lo que vais a ver es que el cuestionario está dividido en diferentes segmentos. En aquel bar donde también hacen gestiones de autoservicio, llama su atención con ese aparentemente salto que hace hasta el techo, ¿no? del lugar, como que llama la atención de él y como que lo atrapa. Si no hubiese hecho eso este personaje, él se hubiera ido y ya no hubiera pasado nada más, ¿no? Como que hay una intención de este personaje de la Tierra en robar su atención, en capturarlo. Eso es lo que me da su dirección. Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a ver. Si tenéis el cuestionario delante, vemos que en la primera pregunta dice: el título original del filme, Peaceful Warrior, Guerrero Apacible, ya nos comunica una especie de ironía, de contradicción o de resolución de contradicciones. Es una paradoja. Peaceful Warrior, guerrero apacible, guerrero paz, guerra paz. No tiene sentido si lo analizamos, o sea, desde ese punto de vista. Aquí ya de por sí implica algo que nos debería llamar la atención. ¿Cómo va a ser un guerrero de paz? Son dos conceptos que se oponen. Vamos a ver que la película de por sí trata las enseñanzas del maestro y las experiencias a través de las cuales pasa el personaje aprendiz de Anne y también nosotros, ¿okay? Va a consistir fundamentalmente en romper nuestras percepciones, nuestros esquemas en cuanto a este tipo de dicotomías. En apariencia, guerrero, apacible, son contradicciones, pero el Zen y el taoísmo se centran, se fijan en ir más allá de las aparentes contradicciones para llegar a la realidad de las cosas. Dependiendo de qué parte, qué lado del Atlántico estáis. Estamos aquí en el Instituto Kaizen Center de Mambarriu para nuestra primera emisión así de programa a distancia de cine con sabiduría. Y vamos a comenzar un poquito con, bueno, tenemos aquí a personas en vivo que pueden comentar, se les oye a través de Skype, y tenemos aquí las personas presentes. Entonces, vamos a dar una introducción inicial al programa. Entonces, en general el concepto de cine con sabiduría es el siguiente. Hay muchas películas basura, francamente, que no aportan más cosa que distracción, entretenimiento y, bueno, contribuyen al consumismo general del mercado capitalista. Pero hay otras películas que de verdad contribuyen al conocimiento, y si una persona no tiene otro nivel de entendimiento, de informativo, de conocimiento,
no puede llegar a profundizar, aprovecharse pues de todo lo que aportan estas películas. Entonces, la lista de filmes, películas que aquí vamos a estudiar, tienen la ventaja de, perdón, España, tienen la ventaja de aportar a el conocimiento general que se trata de impartir aquí en el instituto, en el Río. Entonces, en muchas de estas películas, pues en realidad tienen equipos o personas especializadas en diferentes áreas que están contribuyendo al guión, a las tomas, a lo que es la cinematografía. Y con aquí en esta primera pregunta hay 3 citas. Una dice: el guerrero precisa de la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu. Típicamente pensamos en el concepto de guerrero que en alguien que desempeña una batalla contra fuerzas, amenazas exteriores, ¿verdad? Enemigos. Sin embargo, aquí en esta cita, el guerrero precisa de la paz interior. De la paz interior, ya que el frente primordial de la guerra diaria está en su propio espíritu, está por dentro, está por dentro. Eso es algo fundamental en las tradiciones orientales, en el concepto del guerrero, o el arquetipo del extremo oriente del guerrero. Requiere que el guerrero establezca la paz por dentro, precisamente desde un punto de vista pragmático. Precisamente es más fácil, va a ser más eficaz y eficiente, y más capaz de desempeñar lo que tiene que hacer, y eficiente, más capaz de hacerlo con menos esfuerzo, si mantiene una paz interior. Entonces, visto desde ese punto de vista, ya se empieza a disolver esa aparente dicotomía, esa aparente contradicción o paradoja entre guerrero apacible. El guerrero tiene que llevar en este concepto de la paz por dentro. Efectivamente, el propósito de la guerra debería ser de imponer una paz, no la guerra por la guerra misma, sino la guerra con el objetivo de una paz, establecer una paz. Pero para que esa paz externa se pueda establecer a través de las acciones, las intenciones, el desempeño del guerrero, antes tiene que tener la paz por dentro. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Otra cita aquí en nuestro cuestionario. Vamos a ver cuántos segmentos son en total. Vamos a ver, 14 segmentos, un total de 83 preguntas. Claro, alguna de estas preguntas tiene subpreguntas, entonces hay mucho detalle que analizar. Entonces vamos a comenzar con el primer segmento, que se titula La pesadilla inicial. España, ¿estás preparada? Sí, tengo Okay. el primer segmento ya. Ok, vamos a dar pausa a la cámara y vamos a ver el primer segmento, y reanudaremos después para el comentario y análisis. No digo nada, pero bueno. Ok, ¿nos oyes ahora? Sí. Ok, todo eso. Vamos antes de ir a las preguntas específicamente, que ya nos digieren un poco, o hacen el papel de digerir un poco el análisis, pero ¿qué impresiones tenéis, o sea, de ese primer segmento? Imaginaros que lo estáis viendo por primera vez, los que ya lo hemos analizado. ¿Algún comentario?
Bueno, pues es evidente, Dan no puede conciliar el sueño. Obviamente se pudiera pensar que no tiene una tranquilidad como para poder dormir pues, tranquilamente, ¿no? Algo le inquieta. Y llama la atención como el personaje de la tienda,